Hola, mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre la importantísima teoría de John Murray para explicar la economía de las poblaciones andinas precoloniales, llamada el control vertical de pisos ecológico. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Cuando uno empieza a conocer los Andes centrales, inmediatamente se encuentra con un territorio enormemente complejo, en donde se puede pasar de las frías aguas del mar peruano al desierto costero, luego a la cálida Choupilunga, en donde crece coca, a los templados valles interandinos, hasta llegar a las punas a más de 4000 metros sobre el nivel del mar y luego descender al bosque amazónico. Una realidad que está muy lejos de la simplista división en costa, sierra y selva. El geógrafo Javier Pulgar Vidal definió unas 8 regiones naturales, como él las llamó, a partir de la altitud, pero posteriores estudios han considerado muchas más variables y se han llegado a clasificaciones con números mayores a 80. Independientemente de la que usemos, lo cierto es que los Andes centrales incluyeron diferentes regiones que ya eran aprovechadas en su totalidad al momento de la conquista. Y esto abre una pregunta. ¿Cómo se organizaron las diferentes poblaciones andinas para aprovechar esta variabilidad? Y es justamente lo que se cuestionó John Murray al iniciar su estudio de la economía incaica, el cual luego amplió para entender la economía andina en general. Murray encontraba muy difícil de explicar por qué había poblaciones viviendo en asentamientos tan densos en las montañas, en donde la explotación de extensos campos de cultivos era imposible. Recordemos pues que los valles y quebradas centroandinos son muy profundos y con una inversión mínima de trabajo solo se puede cultivar en pequeños parches saltados, no grandes extensiones. Las tierras altas, de más de 4000 metros, solo permiten cultivar algunos tubérculos y más bien son más apropiadas para el pastoreo, siempre que hayan suficientes pastos para rotar a lo largo del año, como sucede por ejemplo en la Puna Chinchaycocha, en donde se domesticaron los camélidos, de lo cual hemos hablado en el capítulo anterior. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo aprovecharon todos estos territorios tan distintos? Murray encontró una respuesta en su estudio de las visitas coloniales. Las visitas registraban los censos impulsados por el gobierno colonial para conocer mejor a las poblaciones indígenas dominadas y poder determinar mejor cuáles iban a ser las tasas tributarias correspondientes y sus obligaciones. Es por ello su importancia para conocer el funcionamiento de las sociedades andinas durante el siglo XVI, e incluso en épocas incas y pre-incas. ¿Y cómo así? Pues porque al momento de realizarse las primeras visitas, aún quedaban personas que habían vivido bajo el gobierno incaico o que recordaban la historia oral de su pueblo. Debido a que la mayor parte de las visitas más antiguas se han perdido, la publicación de la de Chucuito y Huánuco fueron un aporte importantísimo para conocer la historia andina. La primera de ellas trata sobre los Lupacas, grupo étnico que vivió en la margen suroccidental del lago Titicaca, junto con los Collas, Pacajes y el resto de pueblos que habitaron los alrededores del lago, han sido conocidos como los reinos aymaras, a pesar de que realmente no fueron reinos y vivían de forma bastante dispersa, de lo cual hemos hablado en nuestro episodio sobre las guerras andinas. La visita de Huánuco, por su parte, trata sobre los chupachus, yachas y queros que vivieron en la cuenca del Huallaga. En su estudio,
Murray resalta que ambas visitas describen regiones muy dispares entre sí, mientras que la de Chucuito cubre una zona principalmente pastoril, en donde viven decenas de miles de personas. La de Huánuco es sobre un valle principalmente agrícola, en donde viven unos cuantos miles nada más. Y justamente, a pesar de sus contrastes, ambas comparten una estrategia económica similar: el control vertical de pisos ecológicos. Ahora sí, ¿en qué consiste este control? Murray plantea que en ambas regiones se buscó la autosuficiencia a partir de la explotación de diferentes pisos ecológicos. Por ejemplo, en Huánuco la mayoría vivía sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, en territorios en donde se podía cultivar, pero no tener grandes extensiones de ganados o acceder a la hoja de coca o madera. Por ello sus territorios incluían las punas de más de 4000 metros sobre el nivel del mar y la parte más profunda de los valles. Así podían obtener diferentes recursos a distancias relativamente cortas, pero con diferentes climas. Pero también, y esta es la novedad del modelo de Murray, instalaban enclaves económicos para el cultivo de coca en la ceja de selva o para el pastoreo del ganado en la puna de Chinchicocha, a más de 3 días de distancia. Estos colonos se mudaban con toda su familia y enviaban recursos como la coca, madera, sal o carne hacia el área nuclear, y, además, conservaban sus relaciones comunales. En el caso de los Lupacas, el ejemplo es aún más extremo, pues las colonias llegaban a instalarse en la costa, a más de 10 días de camino. Murray considera que ello se debió al mayor tamaño y complejidad social de los habitantes del altiplano. Las implicancias de este modelo son enormes, pues nos llevan a considerar una ocupación discontinua del terreno. Un grupo como los Chupachos no solo ocuparía un área nuclear, sino que tendría enclaves en zonas alejadas, sin que controlasen el territorio intermedio. Y no serían los únicos. Los asentamientos en la ceja de selva y las salinas, como la de Yanacachi, en medio del territorio Yarush, funcionarían como espacios multiétnicos. El otro punto importante del modelo de Murray es que esta autosuficiencia económica llevaría a la ausencia de mercados, por ser innecesarios. Cada grupo étnico podía mantenerse a sí mismo, y el cambio de productos entre las zonas nucleares y sus enclaves no representa trueque ni comercio de ningún tipo. Es solamente la reciprocidad y redistribución que harían únicas a las poblaciones andinas. Murray dejó en claro que el modelo estaba lejos de ser perfecto, y que tenía que verificarse su validez con investigación arqueológica, sobre todo para identificar los orígenes de esta estrategia de adaptación panandina. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, el modelo fue usado casi universalmente por la mayor parte de las investigaciones históricas y arqueológicas de ahí en adelante. Ayudó muchísimo que los estudios antropológicos hayan identificado comunidades con sus enclaves a lo largo de varias regiones de la Sierra Sur, lo cual fue interpretado como una continuación ininterrumpida de una tradición andina, y así se lo proyectó al pasado, hacia casi cualquier sociedad serrana. Tiwanaku, por ejemplo, fue visto desde estos lentes, pues se encontraron yacimientos con materiales de estilo estatal en regiones tan alejadas del Titicaca como el norte de Chile. ¿Pero qué nos dicen las evidencias arqueológicas? El proyecto Contisuyo fue una propuesta de varios años con las cuales se buscó estudiar la historia de la costa y sierras surandinas. Participaron varios investigadores y aprovecharon para probar la tesis de Murray, pues esa era la región en donde se ubicarían las colonias lupacas preincaicas. Pero cuando iniciaron el estudio se encontraron con una sorpresa. No había presencia lupaca en época preinca. Charles Stanich encontró posibles colonias, sí, pero eran de influencia coya, otro grupo del altiplano, vecino de los lupacas. Pero estos últimos estaban totalmente ausentes. Y siguió sin encontrarse evidencias preincaicas sobre los lupacas a lo largo de varias temporadas, pero sí encontraron colonias lupacas para los periodos Inca y sobre todo colonial. ¿Cómo explicar esto? Acá es importante recordar, nuevamente, el contexto de las visitas. Estas fueron elaboradas cuando ya estaba bien instalado el gobierno virreinal. En otras palabras, la realidad que describen es una colonial,
luego de la transformación sociopolítica que significaron las sucesivas conquistas incaicas e hispánicas. Marie van Buren concluye que tanto las visitas como las evidencias arqueológicas nos hablan de una presencia colia en las tierras bajas, pero una lupaca en época inca, por los cambios políticos suscitados durante la expansión de los cusqueños. ¿Y por qué se mantuvieron las colonias durante el periodo colonial? ¿Para seguir con la autosuficiencia económica? No realmente. Fue por conveniencia en realidad. A los curacas lupacas les convenía seguir con sus enclaves cultivados por yanaconas, es decir, indios de servicio, para poder acumular riqueza personal. Y para estos yanaconas significaba una forma de eludir la mita minera de Potosí, famosa por sus terribles condiciones y la elevada tasa de mortalidad que tenía, como vimos en nuestro episodio sobre demografía. Los pocos enclaves que no eran controlados por curacas eran excepciones, y responden más bien a estrategias individuales y no del grupo en su conjunto. Es más, a partir de las declaraciones de los indios entrevistados, no se puede deducir que la producción de maíz de las tierras bajas fuera para abastecer al conjunto de los lupacas. Esta era tributada, sí, a nombre del conjunto, que es diferente. Este maíz era utilizado para elaborar chicha, con la cual los curacas agasajaban a sus indios a cargo en las actividades comunales. En suma, nada de autosuficiencia económica del grupo. Nosotros encontramos una situación un poco parecida en Huánuco también. Al igual que en Chucuito, los indios entrevistados declaraban que intercambiaban sus productos con grupos étnicos vecinos, como los Yaruch y Chinchaycocha, para obtener sal, carne y lana. Pero ¿no se suponía que no había intercambio o comercio de algún tipo? ¿Qué pasó con las colonias, con los enclaves? Estas parecen ser también estrategias particulares. Al momento de la visita mencionan pocas familias viviendo en la salina de Yanacachi, por ejemplo. Si bien tenían sus propias tierras de cultivo, para mantenerse en la salina, no se habla de una relación simbiótica entre enclave y el área nuclear Chupachu Yacha Oquero. Las declaraciones también dejan entrever que durante el Tahuantinsuyo las colonias eran más densas y la práctica se fue desarticulando con la conquista, pero en ningún momento se afirma que es una estrategia de cada grupo étnico en conjunto. Además, cuando se mencionan a los pastores se les llama mitmas, es decir, trabajadores trasladados por la autoridad incaica, no trabajadores comunales. Lo más interesante del caso de Huánuco es que, a pesar de haberle dado tanto peso a la salina de Yanacachi, esta nunca ha recibido un estudio. Hasta ahora no hay ninguna investigación arqueológica y no se ha podido demostrar que, efectivamente, hayan tenido colonos de diferentes etnias. Nosotros visitamos el sitio hace ya un par de años y lo que observamos fueron construcciones republicanas, que destruyeron gran parte de los basurales precoloniales. Lo limitado de la información superficial impide descartar o confirmar la hipótesis de Murra hasta ahora. Quizá la crítica más dura al modelo viene del historiador Carlos Garaycochea. Para su tesis de licenciatura, realizó un extenso análisis sobre el control vertical de pisos ecológicos, sus supuestos teóricos y sus falencias. En su balance final, señala que uno de los principales problemas que tiene la propuesta es que es ahistórica. ¿A qué me refiero? Pues Garaycochea señala acertadamente que el modelo parte de una visión mecánica de los Andes, en donde no se deja lugar a cambios y transformaciones históricas. El modelo como tal no explica cómo surge ni cómo cambia durante las conquistas inca y hispánica. Y como hemos visto en el caso Lupaca, estos cambios son importantes para poder entender el desarrollo histórico de las poblaciones andinas. Garaycochea llega al extremo de decir que el modelo no constituye un aporte al conocimiento histórico de las poblaciones precoloniales. ¿Qué podemos concluir de toda esta discusión? ¿El modelo nos sirve? Pues bien, el control vertical de pisos ecológicos sigue siendo una propuesta bastante popular entre investigadores, y más importante aún, entre el público en general. Y es entendible por qué. Lleva a defender un excepcionalismo andino, una visión en donde la población andina fue única en la historia universal por haber desarrollado esta estrategia. Sin embargo, las críticas al modelo siguen siendo bastante sólidas.
No creo que necesariamente se lo deba descartar totalmente, como hace Garaycochea, pues sí me parece que es bastante útil como hipótesis de trabajo. Al final, no es totalmente culpa de Murra que se le haya aplicado acríticamente en todo estudio. Por ejemplo, muchas veces el acceso a diferentes ecologías ha servido para identificar sociedades utilizando el control vertical, cuando el modelo no se restringe solo a eso. Incluye colonias, territorios discontinuos, espacios multiétnicos. Hasta ahora, el debate académico sigue abierto, y yo invitaría a todos los interesados a que sigan reflexionando y discutiendo sobre este tema, porque eso solamente va a ayudar a conocer mejor cómo fue la historia precolonial andina. Gracias por escuchar este episodio. Antes de pasar a la bibliografía, quisiera agradecer como siempre a nuestros Patreon, quienes nos vienen apoyando ya durante varios meses con este pequeño proyecto. Gracias a Lindo Blair, a CBZ, a Franca Barca y a Carlos Vilca. Ya saben que si desean contribuir con nosotros pueden hacerlo vía Patreon, buscándonos como Más de 200, podcast de historia andina. Allí hay varios niveles de suscripción, su mecenazgo puede ir desde $1, pueden desuscribirse cuando deseen, pero igual los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en iVoox, Spotify y YouTube. Cualquier comentario o crítica o sugerencia lo pueden dejar en la caja de comentarios de iVoox, en los comentarios de YouTube, o también nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, en donde estamos como @más de 200, 200 en números. Y las fuentes, bueno, los trabajos de Murra son bastante conocidos en el ámbito académico y felizmente han salido varias compilaciones con los artículos imprescindibles, porque hay algunos que están en revistas de acceso más complicado. La primera compilación importante es Formaciones económicas y políticas del mundo andino, publicadas por el Instituto de Estudios Peruanos en 1975. Allí está el ensayo sobre el control vertical de pisos ecológicos y muchos otros sobre, por ejemplo, el Muyu, del que hablamos en un episodio anterior, sobre los tejidos en la economía incaica. Y bueno, ahí pueden encontrar esta segunda compilación llamada El Mundo Andino, Población, Medio Ambiente y Economía, también publicada por el Instituto de Estudios Peruanos, y acá son más artículos con las correcciones que también él hizo al modelo y con otras propuestas de él respecto a la economía, el comercio, el funcionamiento del Tahuantinsuyo. Recomiendo estas dos compilaciones, son bastante buenas. El libro de Formaciones económicas y políticas del mundo andino lo he encontrado en internet. El segundo creo que también, así que bueno, el segundo es más completo. Si es que pueden conseguirlo, creo que incluso hasta ahora el IEP lo sigue vendiendo. Lo he visto en algunas stands en las ferias del libro de Lima, así que pueden aprovechar allí. Luego tenemos el artículo de Mary Van Buren de 1996, Rethinking the Vertical Archipelago, Ethnicity Exchange and History in the South Central Andes, publicado en la revista American Anthropologist, volumen 98, número 2. Ahí está el balance que hace luego de las investigaciones arqueológicas del programa Contisuyo y las críticas al modelo. En este caso, Van Buren no lo descarta totalmente, solo hace precisiones. Luego, un poco de autocherry. En mi tesis de licenciatura realicé también algunas críticas al modelo desde la perspectiva de la Sierra Central. Lo que comenté sobre Huánuco está allí en la discusión. La tesis se llama La ocupación del sitio de San Blas, Honduras Junín, y la pueden encontrar en Cibertesis. Es de acceso libre, así que bueno, si quieren lo revisan, la descargan. También está en mi perfil de academia.edu, así que los invito si les interesa el tema. Y finalmente la crítica demoledora de Carlos Garaycochea, publicada en su tesis, pero recomiendo más el artículo porque está allí más resumido y digamos va de frente a los puntos importantes. Publicado en 2010 en la revista El Panchis número 76 y se llama Los límites del modelo económico de Murra. Y bueno, sobre otras investigaciones que apoyan la propuesta de Murra, son la mayoría de los estudios arqueológicos, así que no voy a recomendar uno por uno de los autores porque de nuevo son la mayoría y pueden encontrarlo en varias compilaciones, en varias revistas.
Yo les invitaría en todo caso que cada vez que lean que una sociedad en un sitio se encuentran que se ha aplicado el control vertical de pisos ecológicos, revisen bien si cumple con los requisitos que planteaba Murra o si están, en el fondo, usando la propuesta de una manera facilista. Ahora sí, eso es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.